Ya está de regreso con todos ustedes Futsal TV. Futsal Guaraos derrotó con justicia a un aguerrido Deportivo Anzoátegui e inscribe así su nombre en la historia del fútbol sala venezolano. Lo consiguió de manera invicta en lo que respecta a la disputa de la liguilla final. Escuchemos a los protagonistas de este nuevo título. Bueno, primero que todo, ¿verdad? Gracias a la afición de Fútbol Sala, a David Pinto, que estuvo con ellos tres meses batallando en Tucupita, y ese triunfo también es parte de él. Bueno, son cosas que han pasado en semifinales, siempre este equipo, o yo como entrenador siempre he perdido, pero bueno, hay cosas que uno va aprendiendo poco a poco de esas derrotas, y bueno, aquí está la muestra de eso. Me quedo loco, de verdad, el nivel ha subido mucho, todo el equipo parejo, se esperó hasta el quinto partido para definir los grupos, se ve que el Fútbol Sala está creciendo, gracias a Dios, y bueno, sí, Guaraos venía preparado para eso, un equipo humildito, que viene con humildad a hacer las cosas bien, y bueno, y se ganó, gracias a Dios, y ese triunfo también se lo dedicamos a la afición de Guaraos, que bastante que los apoya, el presidente Javier. El cuadro de Llaneros de Guanare resultó ser una grata revelación y finalizó en el tercer lugar. Saludos a la fanaticada del futsal venezolano, a Futsal TV por la oportunidad, ¿no? Primeramente gracias a Dios por el título, se venía buscando durante toda la temporada, hemos venido trabajando durante 4 meses y le dimos el título a toda la fanaticada del futsal de Tucupita, que se lo merece, y al patrón Javier Salazar, que se ha portado muy bien. El Dance fue segundo, nada que reprochar a un conjunto que no era favorito y realizó una gran temporada. Un saludo a toda esa fanaticada y de verdad es un sacrificio que venimos haciendo hace 3 meses y medio, 4 meses, y trabajando fuerte, lejos de nuestras familias para lograr esto. Trabajamos poco a poco y con humildad, y aquí está el fruto de todo eso. He tenido la oportunidad de disputarla, todavía he tenido tres estrellas con los equipos que mencionaste, ¿no? La UCB, Guardianes de Mérida, ahora con Guaraos Futsal, ¿no? Pero este es especial, siempre el tercero es especial, el nuevo siempre es especial, ¿no? Por el trabajo, por el sacrificio que se hizo, ¿no? De parte de uno, hice tan lejos de su estado, ¿no? Imagínense, casi darle la vuelta al país. Pero contento, agradecido con la gente de Guaraos, con la afición, con el dueño del equipo que se portó en todo momento bien, ¿no? Y seguir trabajando, ahora se viene la Liga Superior, ¿no? Seguir trabajando, celebrar tranquilamente y seguir trabajando el 100%. Guaraos ve así el premio a su trabajo y esfuerzo y sin duda es el orgullo del estado del Tamacuro.
En Importadoras Texticentro consigo gran variedad de telas en tejido de punto, a buenos precios y con la mayor calidad para la confección de mis prendas. Otro cliente más que confía en la calidad de las telas de Texticentro para sus confecciones publicitarias, de uniformes y moda casual. Texticentro, visión innovadora. Ya está en Venezuela la superficie utilizada en los mayores eventos del deporte indoor. Fácil instalación y desmontaje, laminado especial para futsal, caucho Mondo Flex y PVC Mondo Sports para canchas deportivas multiusos, superficie acrílica de bajo costo y alta durabilidad certificada por la FIFA. El sistema Fast Break lo trae a Venezuela Tecnosports, tecnología deportiva. Vamos a la pausa, luego seguiremos con mucho más de Futsal TV.